me parece que la número 28 o 27, una de los dos es 28. 28. Así que esperamos que puedan tener su Biblia. Vamos a orar al Señor. Todo lo que espero orar, yo creo que voy a terminar con la vestimenta del sumo sacerdote. Y creo que de ahí voy a entrar en otras cosas que quiero también enseñarles. Así que vamos a orar al Padre. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos que hoy están, Señor, preparándose para esta clase. Abre nuestras mentes y creo, Señor, en tu palabra, creo en las cosas cuando tú nos hablas, escudriñar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que las sinagogas básicamente existen para estudiar justamente la Escritura. Las sinagogas están hechas para eso. Por eso habitualmente las preguntas, el cuestionamiento, el poder enseñar e interpretar es así en la sinagoga, no en el templo. El templo solamente era para adorar. Pero las sinagogas nacieron fundamentalmente entre 10, 15 personas. Era estudiar la Torá y a medida eso fue abriéndose para ir enseñando. Hemos estado entrando en el propósito eterno básicamente sobre las vestiduras del sumo sacerdote. Ya voy a poner un poquito esto, espérenme un poquitito. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, lo que les comentaba era lo siguiente. La vestimenta del sumo sacerdote, lo que vamos a ver, espero verlo. Dijimos que tiene por lo menos, son 9 prendas. Son 9 prendas. Y esas 9 prendas son tan importantes porque de alguna forma eso asigna o le da un poder, una autoridad sobrenatural para aquel que tiene esas vestimentas. Nosotros en el Nuevo Testamento, la iglesia no lo vemos así, porque todo lo veo en el ámbito más espiritual. Y como es más espiritual, es mucho más poderoso, mucho más grande que lo que había en el Nuevo Testamento. Entonces, la base de nuestro texto está en Levítico capítulo 8, versículos 7 y 9, que era la base del texto. Que esa es nuestra base donde estamos estudiando las vestimentas sagradas del sumo sacerdote. Y dice así, dice que le puso a él la túnica, lo ciñó con cinto, lo vistió con el manto y ciñó el cinturón de sus lomos, colocó el efod sobre él y se lo ciñó con el cinto del efod. Después le puso encima en el pectoral y sobre el pectoral puso el conocimiento y la justicia. Y enseguida colocó sobre su cabeza la mitra, sobre la mitra al frente le colocó la corona de oro, la corona santa según lo que Yahweh ordenó a Moisés. Entonces, hemos notado que las vestimentas del sumo sacerdote se colocaban en este orden. Estoy haciendo un pequeño repaso. Primero era el pantaloncillo de lino, no era lana. Después viene la túnica de lino. Después viene el cinturón. Después el manto. Después el efod. El ceñido del efod. El pectoral con el contenido del urín
y el tumín. Luego la mitra y por último después la corona de oro. Toda esa vestimenta tiene un aspecto profundo de lo sobrenatural de Dios. Entonces dijimos que el pantaloncillo de lino no es una prenda interna, sino que es una prenda especial y era de lino y no de lana. Ahí estuvimos hablando todo eso al respecto. Y hoy vamos a hablar del abrigo de lino. El abrigo de lino, y yo voy a leerlo de Éxodo capítulo 39, versículo 27. Dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Entonces, las túnicas de lino fino es de obra de un tejedor para Aarón y para sus hijos. Entonces, después de colocar primero los pantaloncillos, el sacerdote, de ahí se vestía con el abrigo de lino. Esa es la segunda prenda que se le colocaba al sumo sacerdote. Entonces, entramos de lleno ahora al tema. Este consistía en una túnica tejida en fino tejido de lino. Eso es importante, que era tejida con fino y de lino fino. Esta túnica lo que hacía era cubría los pantaloncillos. Entonces voy a mostrarles dos textos para que lo anoten, para reforzar. El primero ya lo leímos, que es Éxodo 39, 27, así que me voy a ir a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Entonces, aquí la pregunta que cabe en cajón es la siguiente. ¿Cómo se prepara el novio y la novia del Cordero? Y la respuesta es vistiéndose con ropa de lino fino. Entonces, el lino fino es un lino fino blanco. Entonces, anoten estos aspectos porque son proféticos, porque capaz que ustedes, los que son proféticos, los que tienen espíritu profético, pueden soñar con este tipo de vestimenta. Entonces, ustedes háganse siempre un diccionario del soñar, porque a veces Dios puede mostrarle algo y a veces usted no tiene el significado, y ahí usted se está formando un pequeño diccionario. El lino fino blanco representa justicia. Eso representa justicia. Así que el abrigo de lino blanco del sumo sacerdote significa que él practica la justicia. Eso representa. Entonces, cuando dice que él practica la justicia, es también llamado a la santificación y a la santidad. Es el segundo aspecto. A la santificación y a la santidad. Por eso, a la medida que los pantaloncillos tipifica la rectitud hacia adentro, eso es símbolo de la justificación,
El abrigo ahora de lino tipifica la rectitud hacia afuera. Eso se llama santificación. Entonces los pantaloncillos es la justificación y el abrigo de lino fino refleja la santificación. El abrigo de lino cubría todo el cuerpo del sacerdote. Dejaba solamente expuestos cuatro cosas, que eran las 2 manos y los 2 pies. Pero lo demás todo era cubierto. Entonces el abrigo de lino cubre todo lo restante, todo lo de la carne del sumo sacerdote. Solo quedaban expuestas, acuérdense, las manos y los pies. Entonces, si el lino fino, que representa, acuérdense, la santificación, el calzoncillo representa la justificación, cuando el sumo sacerdote, él se ponía el lino fino, cubría los brazos, eso representa rectitud y poder. Número 1, representa rectitud en el poder. Hay rectitud en el poder. Número 2, cubría su pecho. Significa rectitud en sus motivaciones. Número 3, sus hombros. Es rectitud en su autoridad. Y sus piernas es rectitud en su proceder. Entonces tenemos los brazos, que representa poder, el pecho, que representa la motivación, los hombros, que representan autoridad, y las piernas, su proceder. Entonces, el motivo del lino nos viste es la santidad de Cristo. Eso representa la santidad de Cristo. Entonces, después de haber sido justificado con Cristo, que representa el pantaloncillo, recibimos su imputada justicia. Y esa tiene otra prenda, otra vestimenta, que es el abrigo de lino fino. Entonces, en otras palabras, Cristo nos llama a la santificación. Por un lado tenemos la justificación y por este lado tenemos ahora la santificación, el abrigo de lino, que representa la rectitud que nosotros tenemos que proceder. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Yo quiero que vayan a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Déjame buscar el texto. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. Dice, mas por él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, estamos ahora ahí con Cristo. Por eso, estas son cositas que son tan importantes, por favor, porque esto tiene aspecto. Es 1 Corintios 1:30. Para mí es tan importante porque esto tiene peso doctrinal. Esto tiene un peso y esto es importante que ustedes sean seguros de lo que están haciendo, porque muchas cosas, a veces un mal concepto puede generar una tremenda carga emocional o espiritual para una persona.
Entonces, esto debe ser con cuidado, por eso me he tomado el tiempo de enseñar una cosa a otra, no enseñarle muchas cosas. Y esto es tan importante que logren ustedes dominarle cuando ustedes aconsejen, enseñen, liberen, restauren, pongan las manos. Porque cuando una cosa, un error es para siempre, hay un error es para siempre. Y difícilmente después sacarle eso porque se transforma en un paradigma. Por eso es tan importante. Hoy día tenemos gente vacilante doctrinalmente, son muy dados a corrientes, y es por eso que andan de una escuela a otra, un lado a otro. No saben para dónde van. Por ejemplo, hay algo y allá van, corren, van por allá van. Se escuchan todo. Por eso, créame, lo que estoy enseñando yo, esto, es algo que lo he dominado por durante más de 5 años. No lo enseñé ante la iglesia. Y esto es solamente escritos que yo he hecho a través de mi propia investigación. Lo que el Señor me llevó, y esto se lo digo con mucha vehemencia, el Señor me hizo a mí vaciarme doctrinalmente. Ustedes saben que yo soy teólogo, fui decano de una facultad teológica, tenía mucho peso teológico, mucho respeto, pero esas cosas a mí me impedían de ver cosas más sorprendentes, más sobrenaturales. Entonces llegué a un punto de vaciarme. O sea, para poder entender estas cosas yo tuve que vaciarme y empezar de cero. Ese recorrido de los 5 años que yo le estoy enseñando, ustedes ya ahora no lo tienen que hacer. Por eso es importante dominarlo. Porque si ustedes no tienen claridad, la Escritura dice que en los últimos tiempos va a haber comezón de oír. Y si hay comezón de oír, ustedes van a escuchar cualquier fábula hoy en el mundo. Hay una cantidad enorme de conceptos tan errados, fuera de enfoque y doctrinalmente. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Es cuando esas palabras las tengamos que usar en tiempo de crisis. Si esas palabras no sabemos aplicarlas en tiempo de crisis, son todas basuras, no sirven. Es como que a alguien le pasa una manojo llave. Indudablemente usted va a intentar uno, otro, pero hay una llave que tiene que hacer. Pero si no abre algo, significa que todo lo que le dieron fue una mentira y fue falso. Entonces es importante. Por eso la palabra dice que este es el tiempo de poder. Hay mucha palabra, pero este es el tiempo de poder. Y el poder indudablemente está con revelación, no con logos. Hay muchos logos. Hay poca revelación. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, mire, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, la rectitud, escuchen bien, la rectitud práctica. Nuevamente quiero que pongan cuidado. La rectitud práctica no es virtud o estándar que debemos nosotros esforzarnos a adquirir. La rectitud no se adquiere. Eso es lo que está hablando. El sumo sacerdote, cuando alguien lo tejió, él no fue que se lo diseñó, alguien lo tejió. Cuando lo terminaron, se lo pusieron. Entonces, la rectitud no es una rectitud que se aprenda, no es una rectitud que se adquiere, no es una rectitud como una virtud. Muchos confunden rectitud con virtud. La rectitud es simplemente práctica. La rectitud es para toda persona viviente. Ese es el segundo aspecto importante. La rectitud es para gente viva. Por eso la santidad, estamos hablando ahora, la santidad en esta vestimenta es un regalo. Es un regalo que Dios nos facilitó a través de Jesucristo.
para personas vivientes, para una vida de nosotros en Cristo. Eso quiero dejarlo claro. Por eso la rectitud es práctica, la santidad es práctica. Y eso lo hizo posible gracias a un regalo. Eso no éramos merecedores. Es solo Cristo haciendo posible eso. Por eso, solo Jesucristo, escuche bien, solo Jesucristo puede satisfacer el corazón de Dios. Solo Jesucristo puede satisfacer el corazón de Dios. Y solamente su forma de actuar es puro y aceptable ante el Padre. Entonces, todo lo que nosotros hagamos no es algo de nosotros. Es algo porque Cristo está en nosotros y el Padre mira no a nosotros, sino mira a su Hijo que está en nosotros. ¿Me explico? O sea, quiero dejarlo bien claro. O sea, no tenemos mérito. Estamos tan defectuosos que no podríamos tener esa relación. Porque una rebeldía, una actitud fallida, un aspecto negativo, un pensamiento negativo, una acción que le llaman algunos actos fallidos, nos inhabilita totalmente para acercarnos a Dios. Producto de eso, es por eso que Cristo ahora no solamente es hombre, o sea, Él se hace real en nosotros a través de estas vestimentas. Y ahora el Padre mira a su Hijo a través de nosotros. Por eso solamente Él es santo y Él ha venido a vivir su vida en nosotros. Amén. Nuevamente lo digo, solamente Él es santo y Él ha venido a vivir su vida en nosotros. Si nosotros no tuviéramos la vida de Cristo en nosotros, sería muy difícil tener esa cercanía, esa relación con el Padre. Por eso, nuestros ojos han sido abiertos ahora. Porque a través de eso hay sabiduría, hay paz, hay paciencia, hay santidad, hay amor y hay santificación. Jesucristo es la personificación de toda nuestra verdad y la virtud espiritual. Jesucristo es la esencia de todas las cosas divinas. Mire, estos aspectos importantes, y de ahí voy a explicar la razón por qué. Caminar en santidad no es una lucha. Caminar en santidad no es una lucha. No es una lucha para obtener un estándar de vida de santidad. No se trata de mantener la santidad como la ley. Porque simplemente es que Cristo está en nosotros y al estar Cristo en nosotros se puede vivir esa vida plena de santidad. Entonces uno se hace dos preguntas. ¿Por qué algunos no pueden vivir? Porque ese Cristo que está dentro de ellos no ha crecido. Entonces es más grande su humanidad y el Cristo no se ha desarrollado de él. Por eso no vemos lo pleno de Cristo. Pero a medida que Cristo va desarrollándose en nosotros, nosotros vamos practicando esa rectitud, esa vida de santidad. Pero no es por mérito nosotros, sino es simplemente por el que está en nosotros. Por eso nosotros día a día tenemos que permitir que Cristo viva en nosotros. Por eso aquí descansa todo el secreto, incluso de la liberación.
Una persona que ha permitido a Cristo que crezca día a día, el enemigo no tiene acceso sobre esa vida. Porque ahora no ve al hombre, ve a ¿quién? A Cristo. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento ustedes van a dar, perdón, en el Nuevo Testamento ustedes van a dar cuenta que gente que no tenía esa revelación, no había necesidad de hacer liberación a gente. Y producto que ese Cristo no ha crecido en esa persona, en este tiempo, estamos hablando del casi, yo creo que unos 400 años después de la muerte de Cristo, vemos una gran crisis en la gente por problemas doctrinales que ahora a cristianos hay que hacerle liberación y sanidad. Pero antes no era así. Simplemente se hacía una palabra que se usa en el griego, que es común, que es catargio. Se hacía catargio, esa persona quedaba totalmente resuelta en sus asuntos de complejos, sus asuntos de luchas, porque ya esa persona calificaba para vivir totalmente en esa vida de santidad, porque el Cristo se desarrollaba completamente en su vida. Por eso aquí descansa todo el secreto. Por eso siempre ustedes, cuando hay un creyente que está con un bicharraco en sus corazones, es simplemente porque Cristo no ha crecido en su vida. Y esa persona no ha tenido una vida de santidad. ¿Y cómo no ha tenido santidad? Porque debe estar viendo películas, debe estar haciendo en secreto cosas raras. Todavía la humanidad le controla y es por eso el enemigo se mete en esas ventanas ocultas. Y ahí tenemos esa persona que es un carnal, lo que llama Pablo. Por eso toda nuestra vida debe descansar en la fe en Cristo. Cristo es totalmente nuestro interior. Es totalmente, quisiera entrar a algo más profundo, pero creo que les traería problemas si les usara otro lenguaje. Pero el Cristo en nosotros, el Cristo, el que está en nosotros, tiene que tomar control de todos nuestros actos, toda nuestra vida. Nosotros somos una habitación para Cristo. Usted simplemente es la casa, pero el que vive dentro de usted es Cristo. Así debemos tomarlo. El que vive dentro de usted es la casa. No, la casa, cuando ya quiere tomar control de mi ambiente, es porque ya hay otra atmósfera, otra identidad queriendo actuar dentro de esa casa. Porque la casa en sí no puede tener vida en sí misma, al menos que alguien esté dentro de esa casa. Entonces, cuando Cristo está dentro de nuestra casa, ya no vivo yo, porque mora Cristo dentro de mí. Por eso nuestra casa, nuestra vida es su habitación. Y nosotros no nos limitamos en absolutamente nada. Pero cuando dejamos de vivir nuestra vida y hacemos un lugar para que Cristo viva la suya por medio de nosotros, vamos a ver un tremendo poder actuando en nuestra vida. Por eso es Cristo, nuevamente enfatizo eso, es Cristo y solamente en Cristo donde se encuentra nuestra justificación a través de los calzoncillos y la santificación a través de esa vestimenta. Voy a un punto importante para que ustedes lo puedan poner en su escrito. El proceso de la santificación. Hablamos de la justificación, yo lo hablé ya en los audios anteriores, pero yo quiero hablar ahora del proceso de la santificación. El completo trabajo del Calvario nos ha provisto con ambos vestidos. Nos dio calzoncillo en el mundo espiritual que refleja que la justificación
y el manto de lino para nuestra santificación. Por eso, mire, yo sé que a lo mejor esto para ustedes, perdónenme que lo diga y no quiero ser bajadero, pero esto es tan dominante. O sea, las personas que operaban en el Antiguo Testamento, para ser sumo sacerdote le pedían ciertos años que lograran dominar y pudieran actuar. Nosotros con Cristo somos un sacerdote, pero estoy seguro que muchos de nosotros, si fuéramos Israel, hermano, opera como somos sacerdote. Y nosotros no sabríamos cómo actuar. ¿Y por qué no sabríamos cómo actuar? Porque nadie se dedicó a enseñarlo cómo opera el reino a través de los sumos sacerdotes. El reino opera a través de los sumos sacerdotes. Eso hace. Por esto es una gran promesa, es un gran trabajo que Cristo hizo en el Calvario. Primera de Pedro 2:24. Dice así, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis, dice el texto, sanado. ¿Se fija? Tenemos el manto de lino para nuestra santificación, de acuerdo a este texto. Y Dios nos ordenó ponernos el abrigo de lino. Eso está en Primera de Pedro 1:5. Dice así, dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Entonces hay un poder enorme actuando en nosotros. Esta es la promesa del Nuevo Testamento. Por eso sería injusta de parte de Dios que ordenara vivir una vida de santidad si Él no lo hubiera dado, no lo hubiera proveído con ese poder. Porque significaría que nosotros estaríamos incompletos para vivir de acuerdo a esa promesa. Él ya la concedió mediante la cruz del Calvario. Entonces, puesto que esto lo provee Cristo, ahora Dios nos demanda a nosotros vivir de acuerdo a las normas de Cristo. Dios nos ha prometido hacernos que caminemos ahora en rectitud, a la medida que Cristo se encuentra en nuestro caminar. Nosotros caminamos con Cristo, no lo dejamos por el camino a donde vayamos con Cristo. Esa es la verdadera libertad. Nosotros andamos con Cristo. Usted va a comprar, está con Cristo comprando. Usted va al supermercado, Cristo va con usted. Va a la calle, Cristo va con usted. Va con un amigo, Cristo va con usted. Usted no deja a Cristo en la casa. Cristo, por favor, yo hoy día no quiero que tú vayas conmigo, por favor. Yo hoy día voy a estar con mi gente, voy a un club de Toby y tú no puedes estar porque tú eres muy santito. Yo voy a pegarme una carita. voy a tirarme unas caritas, Señor, y creo que te haya sentido mal y mejor quédate aquí. No. Donde va Cristo, voy yo. Y donde voy yo, va Cristo. Somos uno. Por eso la palabra se hace una realidad. Cristo y yo somos uno. Así como el Padre dijo Él, era uno. Para que el mundo conozca. Así dice su palabra. Esa es la verdadera libertad. Vamos a ver 3 textos que están en la escritura del libro de Primera de Juan. Voy a ir a 1 Juan capítulo 3, verso 7. Dice así, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso subrayelo. ¿Se fija el texto? 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y 1 Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, el hecho que ya tenga a Cristo en mi corazón, el hecho que tome control de mi vida, automáticamente yo soy ¿qué? Soy puro. Entonces, esta es la verdad. Entonces, la pregunta que hay que hacer, y frente a todo lo que hemos tratado de señalar, esta es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. En verdad, esta escritura que dice que podemos caminar tan rectamente como lo hizo Cristo, nosotros podemos caminar tan rectamente como lo hizo Cristo. De acuerdo a los textos señalados, la respuesta ¿cuál sería? ¿Sí o no? La respuesta es sí, justamente. O sea, de acuerdo a nosotros, no podemos llegar a ser rectos como Cristo por nosotros mismos. Porque somos pecadores, somos gente depravada. Pero solamente ese Cristo que está ahora en nosotros, que automáticamente nos santifica, nos justifica, nos limpia. Ahora nosotros podemos andar en ese caminar. Siempre y cuando permitamos a Él vivir su vida por medio de nosotros. Y así podremos caminar juntos. Por eso la clave es dejar que Cristo ya camine, viva dentro de nosotros. Entonces, voy entrando algo más, un poquito más profundo. La rectitud que permite, que el Eterno permite, es un posicionamiento de rectitud. Vuelvo a decir, la rectitud que permite es un posicionamiento de rectitud. ¿Creen que es así? ¿O simplemente es una rectitud práctica? Con todo lo señalado, la rectitud de nosotros es una rectitud práctica. Eso quiero dejar claro, la rectitud se practica. Por eso la rectitud, mientras esté Cristo en nosotros, se practica, es algo justo. Debe estar Cristo en nosotros. Podemos practicar la justicia. Y la Biblia revela la naturaleza de esa práctica de justicia. Ya lo hemos leído. 1 Juan capítulo 3, verso 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, aquí hay un punto importante, mis queridos hermanos, que el caminar en la santificación, estamos hablando de la vestimenta del sumo sacerdote, la segunda vestimenta que se está poniendo, el abrigo de lino fino, no es un asunto de lucha por ser recto. Esto no es una lucha por ser recto. Tampoco es un asunto de andar buscando fuerza en Cristo para poder vivir en rectitud. Si esa persona dice, tengo luchas por dejar el cigarro, tengo luchas por dejar esto, es una lucha. Es que esa persona, en primer lugar,
no tiene a quién. A Cristo. Porque si está Cristo, eso no es un problema. Por eso es importante que si simplemente es permitir que Cristo esté en nosotros, que viva por medio de nosotros. Por eso este abrigo está hecho de lino. Y ya lo dije anteriormente en la otra estudio, que esto no está hecho de lana. ¿Qué dijimos que era la lana? Era esfuerzo humano. Esto no es por fuerza humana. Los cambios no son por fuerza humana. Es algo sobrenatural de Dios en nosotros. Es igual que la justificación, la santificación es igual. No es algo del hombre, es algo totalmente del Señor. Por eso tenemos la justificación a través de los pantaloncillos, y con el abrigo tenemos también la santificación. Por eso la santificación es totalmente por gracia, es por fe. De la misma manera como la justificación. Quiero mostrar un texto, Hechos 26, 18. Hechos capítulo 26. Hechos 26, 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado, herencia entre, dice el texto, entre los santificados. Vean Hechos 26, 18. Por favor, véanlo. Aquí no es cosa de abandonar algo y que se transforme en una lucha. Por eso aquí hay algo que tenemos que abandonar. ¿Sabe lo que tenemos que abandonar? Es la lucha. Porque Él nos arroja el salvavidas. Y Él nos saca del fango, del pecado. Cuando ya nosotros por nuestros propios méritos queremos nosotros cambiar, ahí se transforman las tremendas luchas. Porque ahí es la parte humana. Porque nosotros queremos cambiar. Entonces ahí ya Cristo no está habitando nosotros, es nuestro yo está habitando nosotros. Es el yo nuestro habitando, porque nosotros queremos cambiar, nosotros queremos darle la imagen de algo que Dios no es. Por eso, entre comillas, somos monstruitos en el mundo espiritual, porque no es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros nos creamos a nuestra pinta. ¿Se fija? Nosotros creemos, nosotros nos ponemos ciertos dones. Nosotros queremos tener ciertos dones y no es eso. Esto es algo netamente del Padre. Fíjense, esto para que ustedes puedan ver, cuando ustedes están en el vientre de su madre, el óvulo entró ya a formar la concepción, automáticamente se cerraron las paredes. Porque entró el espermio y el óvulo se cerró, las paredes se cerraron. Entonces ahí empezó el círculo de la creación. Y de repente empezó a tomar y dijo, voy a ponerme ojos azules. Yo me voy a crear, y voy a tomar un espejo, voy a mirarme. Mira, mi nariz está feita, está enanchadita. No, voy a ponérmelo un poquito más. Así, a ver, voy a estirar esta línea. Le tiré la línea para que haya un movimiento mejor. Tengo las orejas más grandes, las orejitas más grandes, porque creo que voy a salir bien chévere, como diría mi hermano venezolano. Voy a salir bien chévere. Ya, y ahora voy a nacer, estoy de espalda, nací. No, hermano, nacimos ya, punto. Nuestro nacimiento, ese nacimiento no lo puso nosotros, es el nacimiento del Padre. El nacimiento nuestro es del nacimiento del Padre. Él puso los dones que es para nosotros. ¿Me entiendes?
El nacimiento para nosotros, mire, en la eternidad. Voy a decir algo que a lo mejor le va a provocar un problema y eso le va a tocar, pero quizás lo hace pensar 15 días. Le voy a decir algo. Espero que sea maduro. Lo voy a dejar marcado por 15 días. Saber que en el mundo judío, en los sabios, se dice que papá y mamá lo escoge uno allá arriba. Entonces, uno allá arriba dice, yo quiero ese y él va a ser mi papá. Pero con todos esos problemas, como la sabiduría es perfecta, entonces ese papá por ciertas situaciones me va a provocar esto, y mi mamá por esta situación me va a provocar esto, porque eso es parte de mi destino. Como somos perfectos allá arriba, entonces está hablado, está conversado, y ahora yo bajo aquí la tierra con papá y mamá. Cuando llegamos aquí quedamos fritos. Nos quejamos del papá, nos quejamos de la mamá. ¿Por qué me tocó ese desgraciado? ¿Por qué me tocó eso? Es que arriba fue diseñado así. Es un misterio para nosotros acá. Hay un texto para eso. Lo voy a dejar ocupado. Hay un texto. Dice que desde el embrión, alguien dijo, desde el embrión. ¿Has leído ese texto del embrión? Levanté la manito para ver quién ha escuchado del embrión. ¿Estaba o no estaba Dios ahí? Entonces, como podemos ver, la santificación no es algo que yo tengo que luchar para ser santificado. La santificación no es humana. La santificación es netamente divina y espiritual. Pero cuando yo tengo una lucha, mi santificación, pueden haber dos cosas. Esa persona no ha muerto. Y en segundo lugar, que a lo mejor esa persona nunca ha recibido a Cristo. Solo ha sido por una emoción. Y no hay conversión. ¿Se fija? Porque es una obra de Cristo. Por eso hoy día, hermano, tenemos espectro a veces en la iglesia. Pero no tenemos hijos de Dios. Por eso nosotros no podemos estar tratando de obtener la forma de actuar por medio de la ley. La ley es todo lo natural, todo lo humano. Esa es la ley. Por eso, cuando nos debatimos y luchamos contra el pecado, frustramos la gracia. Voy a decir este pensamiento. Cuando nos debatimos y luchamos contra el pecado, frustramos la gracia. Porque todo es por gracia, no es por mérito de nosotros. Por eso la ley, cuando habla de la ley se refiere netamente al esfuerzo humano para cumplir los mandatos de Dios. Por eso la obra de Cristo en este lado, en el Nuevo Testamento, es tremendamente poderosa. Dios nos hizo libre de lo agonizante de la lucha para obtener un estándar de vida. Porque originalmente esa obra que Cristo hizo por nosotros es completa, es original. ¿Y cuándo eso? Cuando nosotros abandonamos completamente nuestra propia obra y descansamos plenamente al Señor. Voy a Hebreos 4:10. Hebreos 4:10. Ya voy casi terminando. Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Ahí está el texto. Por eso hay descanso. Nuestra obra de Cristo hay descanso. Yo me acuerdo
muchos amigos míos, que estudiamos en el seminario lloraban. Ellos íbamos a llorar para vivir una vida de santidad. Lloraban, les costaba enormemente. Realmente les costaba. En la antigüedad hubieron gente que se metía en una rueda. Se metían en una rueda para vivir santidad, otros se enterraban, otros se castigaban, otros se apartaban, otros vivían aislados, tantas formas de vivir santidad, porque no había revelación. Hubo gente, por ejemplo, se tiraba a la zarza, para aterrarse cosas, para vivir la santidad. Pero como no había revelación de lo que hubo en el primer siglo, y ahí donde se metió la escolástica, filosofías, gnosticismo, lo griego, lo babilónico, perdió la esencia de la santificación. Por eso la oración nuestra en la santificación debería orarse así. Y lo voy a leer. Nuestra oración sería: Señor, no puedo ser recto por mí mismo. Por tanto, dejaré de tratar de serlo. Soy totalmente incapaz de seguir tus palabras. Soy un fracaso. Es por lo que me postro y te pido que viva tu palabra en mí. Me he considerado muerto con Cristo y vivo en Dios. Creo en tu promesa. Me rindo ante tu espíritu. Todo es tuya. Es tu obra y no la mía. Así sería la oración de la santificación. Por eso, si tratas de vivir la vida cristiana, encontrarás una constante frustración y fracaso. Por eso hay muchos cristianos frustrados. Muchos cristianos fallan, desalentados. Muchos cristianos niños. Muchos cristianos débiles. Y por eso que no pueden vivir lo que Pablo dijo. Si ustedes ven en Romanos capítulo 7, que el libro Romanos es un libro doctrinal, se va a encontrar donde Pablo describe la frustración y el fallo, donde él trataba de vivir la vida cristiana por sí mismo, por su propia voluntad. Y de repente hubo revelación en él cuando se dio cuenta que la túnica de lino solamente puede ser apropiada cuando, en primer lugar, abandonando nuestro esfuerzo humano para vencer el pecado. Yo me rindo a Él. Hay una canción que dice: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Es rendirnos a Él. Por eso hubo un grito en Romanos. Aquí no tienen estos textos para que lo puedan estudiar después. Romanos 7, 24, 8, 2. Traten de leer los dos capítulos. Donde hay un grito de Pablo frente a eso, porque era la ley de vivir en una ley de santidad. Él quería vivir, pero luchaba con él, era su humanidad. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero algo pasa en él, experimenta eso, que él se rinde. Y cuando él se rinde, muere. Por eso nosotros tenemos que terminar con nosotros mismos antes de poder experimentar la victoria de Cristo. La mayor victoria que tuvo Pablo, y es por eso que Pedro era para él complejo poder entender los escritos, era Romanos capítulo 8. Alguien dijo que el cristianismo no es cambiar de vida, sino tener vidas cambiadas. Cristo no solamente es nuestro sustituto en la muerte, sino que también sustituye
en vida. Que la palabra sea nuestra al experimentar esa santidad. El libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy justamente, dice el texto, crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no es obra mía. Por eso, para que nosotros podamos ser útil al propósito de Dios, tenemos que apropiarnos de ambos. Por un lado, el pantaloncillo, que es la justificación, y por el otro lado, que es el aspecto vital de ella, que es el manto de lino fino, que es la santificación. Por eso, los pantaloncillos apuntan al hecho de que nosotros estamos en Cristo. Somos limpios por nuestros pecados. Eso es justificación. Y el manto de lino apunta a Cristo en nosotros, liberándonos del poder del pecado. La santificación. O sea, la santificación anula totalmente toda puerta del ocultismo. Por medio del Calvario, Cristo ha puesto en nuestra disposición ambos vestidos debido a nuestra fe. Y esto es a través de un regalo. Esto no es por mérito. Por eso en el primer siglo ustedes no van a ver. Por eso, mire, esto es un aspecto importante y esto quiero decirlo con mucha responsabilidad. Ustedes van a ver que en el libro de los Hechos, si ustedes se dedican a estudiar el libro de los Hechos, ustedes nunca van a ver endemoniados dentro de la iglesia. De la iglesia, nunca. Solamente en la sinagoga. Hubieron casos que hubieron endemoniados, pero en la iglesia no vieron endemoniados. Y los endemoniados que iban solamente era a través de la ruta que ellos iban a liberar. Pero posteriormente, hasta el 400, por pseudos iglesia, ahí tenemos el gran problema, donde ya la salvación es por obra. Y ahí tenemos un tremendo problema porque ya creen que mucho que la salvación es por obra. Y esto es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, verso 8, 9. Por eso, voy concluyendo. Tenemos el pantaloncillo que representa la justificación. Y el abrigo de lino fino representa la santificación. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta respecto a lo que hemos hablado? ¿Aló? Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su manito. Entonces, hemos estudiado 2, todavía nos faltan 7. Pero estamos estudiando cada una de ellas para que ustedes vean la importancia del sumo sacerdote. ¿Se fijan en el sumo sacerdote? O sea, ya no tenía nada de él. Por eso ocurría el fenómeno ese, para nosotros voy a llamar la palabra fenómeno, es donde las piedras, eso se encendía completamente, se transformaban en luz completa. Por eso había en cambio en el primer siglo, habían cosas sobrenaturales. Por ejemplo, los paños se transformaban de rojo a blanco. Es donde el sumo sacerdote oraba por una cabra para Asael y lo despachaba, y fíjese que en algún lugar eso pasaba un milagro, que se despeñaba esa cabra y Asael tomaba control de eso y no tenía jurisdicción a través del pueblo.
Entonces, el sumo sacerdote tenía claro su papel. Nosotros tenemos que tener claro ese papel. El papel tuyo y mío es redentivo. Por eso tenemos que redimir a la gente. Y para redimir a la gente tenemos que sacarlo totalmente de las tinieblas. Pero el totalmente de las tinieblas no solamente es un acto de fe, sino explicarle que ya no, ellos no pertenecen al mundo. Pero hoy día nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, actuar, es igual que el mundo. Por eso ustedes pueden ver que hay un problema tan serio en la iglesia hoy, porque carecen de un tremendo poder. Y ese poder nosotros tenemos que volver a ese poder sobrenatural. A lo que pasó con los hermanos Wesley. Wesley tenía esa lucha. Y de repente vino cuando él se rindió y escribe un libro que se llama La perfección, la entera santificación. Y él experimenta el tremendo impacto en su vida cuando ya deja él actuar, deja de él ya luchar. Y eso trajo un avivamiento en Bristol, en Oxford y en toda Inglaterra e Irlanda. Nosotros, si queremos vivir un avivamiento pleno, es cuando ya Cristo tome posesión de todo nuestro ser. Y eso, por eso hoy día esta palabra nos pueda santificar y limpiar. Amén. ¿Hay alguna pregunta, mis queridos? Entonces voy a orar al Señor. Padre, yo doy gracias por esta segunda etapa que estamos viviendo de la vestimenta del sumo sacerdote. Señor, por revelación tuya le diste a Pedro, que dice que tú nos creaste para que seamos una nación santa, un pueblo que fue adquirido allá en la cruz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz tan admirable. Que en otro tiempo no éramos luz, éramos tinieblas, pero hubo un traslado. Y ese traslado consta de esto. Por eso damos gracias, Padre. Bendice a todos mis hermanos por los méritos de Cristo Jesús oró. Amén.